Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos y a mí me toca un poco hablar ahora esta tarde en esta primera sesión de la idea de marca España, ¿no? Como decía Erika, vamos a hablar de marca España porque llevamos años estudiando a las grandes empresas españolas, a las multinacionales españolas, y veíamos que en los últimos 3 años, desde que entró el gobierno actual, el gobierno español actual, se ha revitalizado bastante la idea de marca España, que no es nueva, ahora diré que viene ya de hace una década y de dónde surge y para qué y cómo funciona, pero se ha revitalizado mucho en los últimos 3 años y por eso nos interesaba hacer un análisis de si es algo nuevo respecto a los discursos que emplean habitualmente las transnacionales españolas, qué supone, qué implicaciones tiene, por qué surge, etc., ¿no? De ahí esta investigación sobre la marca España, que es la que ha dado resultado al librito que tenéis ahí, Marca España, ¿a quién beneficia?, que hemos acabado en septiembre con Icaria, y del que os voy a hablar ahora un poquito, ¿no? La idea es hablar de marca España como podríamos hablar de otros proyectos de marca país, ¿no? O sea, entendemos que la lógica de marca país, ya sea la marca Basque Country o la marca España o la marca Colombia, ¿no? Otros países están utilizando estrategias parecidas de internacionalización empresarial, de venta de una imagen a nivel externo y a nivel externo con unas implicaciones en el modelo socioeconómico que ahora vamos a detallar, pero que son similares. Como digo, estos proyectos de marca país son similares, ¿no? Nos vamos a detener en este porque nosotros estudiamos a las multinacionales españolas y por las implicaciones que tiene aquí a nivel estatal, en el Estado español, pero, como digo, porque sé que estáis gente de otros países, de otros territorios, de otras regiones, podría ser aplicable a otras marcas país, ¿no? En el libro hablamos de un decálogo de ideas, 10 ideas que tratamos de ver así de manera sencilla y tratando de ser lo más claros posible y directos, que aquí vamos a agrupar en 4 grandes bloques, ¿vale? Para tratar de simplificarlo un poquito el discurso en esta presentación. Primero vamos a ver qué es la marca España, ¿no? Y qué implicaciones tiene en cuanto al relato de la crisis. El relato de la crisis, cómo nos lo cuentan y cómo es en realidad la crisis que estamos sufriendo. No me voy a detener mucho en las implicaciones a todos los niveles de la crisis. De pronto luego Pedro Páez hablará un poquito más de esto, pero sí cómo surge la marca España en medio de la crisis multidimensional que estamos sufriendo para construir un relato de la crisis, que ahora veremos en qué se basa, ¿no? La segunda idea que vamos a ver es quiénes son los protagonistas de este relato, el relato dominante de la crisis que nos están contando, cuáles son los actores centrales de esta idea de España marca, de marca país. En tercer lugar, ¿a quién beneficia este proyecto?, que es el subtítulo del libro. ¿Qué grupos sociales van a ser los principales beneficiarios del proyecto Marca España? Y por último, ¿cuáles son las posibilidades de construir un relato alternativo al dominante, ¿no? Si hay otros relatos que se oponen al relato oficial de la crisis y en qué podríamos basarlo, qué posibilidades alternativas hay frente al pensamiento dominante en el que la empresa transnacional, en este caso las multinacionales españolas, son un eje central, qué posibilidades de relatos alternativos habría ahí. Vale, pues entonces, en base a esas 4 ideas, antes de meternos en esas, un par de puntualizaciones, un par de ideas muy generales, ¿no? En el discurso de la marca España se mezcla un poco todo, como seguramente habréis visto, habréis oído en los grandes medios de comunicación, ¿no? Muy bien, a veces no sabemos de qué se está hablando, ¿no? Cuando se habla de marca España o de marco país, de pronto van los elementos culturales, económicos, políticos, los tópicos sobre diferentes culturas o países. Lo que aquí vamos a tratar de ver es cómo el eje económico es el fundamental de estos proyectos de marca país, ¿no? A pesar de que hay todo un discurso que tiene muchas derivas, aparentemente muchos ejes de intervención, en realidad el económico es el dominante, es el central de todo ese discurso. Y aunque
También en los discursos de marca país se suele hablar de cómo sirven para un posicionamiento a nivel internacional, a nivel exterior de los países, ¿no? En el caso de la marca España se hablaría de cómo a través de ese proyecto España se situaría en una posición mejor en el contexto de las relaciones internacionales, tanto a nivel político como económico como jurídico. En realidad, y esa es una de las tesis centrales que defendemos en el libro, son proyectos sobre todo dirigidos al público interno, al público de los propios países, ¿no? Aunque aparentemente es un discurso que trata de posicionar al país en el contexto internacional, en realidad sobre todo se dirige al público local. Ahora avanzaremos un poquito más en esto. Y en el caso de la marca España, se habla de diferentes tópicos como pues, los toros, las tapas, la fiesta, las tradiciones, la lengua, el deporte, la selección española de fútbol y las multinacionales españolas, ¿no? Todo mezclado en ese discurso de marca país, pero esa última parte es la que consideramos que es central dentro de ese discurso, ¿no? Donde verdaderamente se ponen los esfuerzos, se articula el proyecto económico que está detrás de esta idea, ¿no? En base a una ortodoxia económica que no nos va a sonar muy extraña, el pensamiento dominante a nivel económico, ¿no? El que apuesta por el crecimiento económico, la inversión extranjera, las empresas transnacionales como motores de las economías. Y en este sentido, después de la crisis financiera, económica que estalla en 2008, que tiene otras implicaciones a todos los niveles como ya sabemos, social, ambiental, de cuidados, etc. Pero sobre todo cuando hablamos de crisis económica, el proyecto de marca España resurge con fuerza con una idea de repuntar el crecimiento económico y repuntar la inversión extranjera para salir de la crisis, diríamos, entre comillas, ¿no? Es decir, no es un modelo muy diferente al que nos ha traído hasta aquí, es básicamente el mismo, pero es reforzar los ejes fundamentales del modelo, ponerle todavía más apoyo estatal de las empresas, etcétera, y proponer un reforzamiento del modelo para salir de la crisis que vivimos actualmente. Todo ello con la idea, con dos lemas que he extraído aquí como centrales del discurso de marca España y que nos pueden dar una idea así central de por dónde empezar. Uno es, y leo literalmente del presidente de Foro de Marcas Renombradas Españolas, uno de los principales impulsores del proyecto Marca España: lo que es bueno para las empresas españolas es bueno para los intereses generales del país. Ese sería uno de los lemas centrales de esta idea. Y otro: Marca España somos todos, organismos y entidades públicas y privadas, empresas, fundaciones, think tanks y sobre todo la sociedad civil, todos nosotros los ciudadanos. Bueno, esas dos ideas yo creo resumen muy bien así para empezar el proyecto Marca España, de dónde parte, ¿no? Con una centralidad de la empresa, de la gran empresa, de la empresa transnacional, y por otro lado tratando de implicar al resto de sectores en una aparente igualdad de nivel, como que todos los actores están al mismo nivel dentro de esta Marca España, y tratando de demandar la implicación de la ciudadanía en el apoyo a este proyecto. Bien, ¿qué es la Marca España? Bueno, vamos a empezar con un vídeo. A ver. Vamos a empezar con un vídeo de una empresa que no es española, pero que apuesta por la Marca España. Spain has collapsed. Please tell us, just how black is the future of the Spanish economy? Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Lo ponemos como ejemplo, abrimos el libro con esto porque pensamos que reúne los elementos fundamentales del discurso de Marca España, ¿no? Tres elementos
principales. Primero, un enemigo externo al que culpar de todos los males. En este caso, los equipos rivales que salen en la primera mitad del anuncio, ¿no? Los equipos de las elecciones, pero que serían también los países a nivel europeo, que son el enemigo externo al que culpar. Alemania, Reino Unido, por ahí van saliendo otros. También los medios de comunicación extranjeros, ¿no? El enemigo externo, esa imagen distorsionada de España que dan, ¿no? Esos titulares en inglés. Ahora vamos a volver a ver el vídeo. Esos titulares en inglés, ¿no? Que España está cayendo, que cae la bolsa, que no sé qué, y están en inglés, ¿no? Son los medios de comunicación extranjeros que hablan mal de nosotros cuando nosotros no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Vendría a decir el anuncio. Un enemigo externo, como digo. Segundo, una identidad nacional a la que apelar. En este caso la identidad española, claramente, a través del vehículo Selección Española de Fútbol, como elemento movilizador en conjunto de la población española, ¿no? Una identidad nacional que nos une a todos ahí. Y tercero, una serie de elementos positivos que se derivan de esa identidad nacional, que están todos mezclados, ¿no? Ahí habéis visto, no sé si os ha dado tiempo a ver, pero va muy rápido, está todo mezclado, está desde Cruz Roja, atención a gente que lo está pasando mal, un tren de alta velocidad, el 15M, con la gente acampando en la calle y moviendo las manos en las plazas, noticias sobre el aumento de ventas de las transnacionales españolas, donantes de órganos, en fin, está todo mezclado ahí, y esos tres elementos redundan en el mensaje central de la marca España. Es un discurso que nos va a permitir salir de la crisis. Frente a la primera mitad del anuncio, en el que el enemigo externo lo tenemos ahí, está siendo el culpable de todos nuestros males, movilizamos una identidad nacional y todos los elementos positivos que conlleva, y si nos implicamos todas y todas, vamos a ser capaces de salir de la crisis. Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Termina el anuncio, ¿no? Como habéis podido ver. Vamos a verlo otra vez, si queréis. Este es un seguidor alemán, italianos, creo, irlandeses. Estos son ingleses, franceses. España está en quiebra. Aquí es, bueno, supongo que sois futboleros, ¿no? Es la patada que le dio en la final del Mundial de Sudáfrica un jugador de Holanda a Xabi Alonso, ¿vale? Que lo dejó tumbado en el suelo, pero luego España ganó la final del Mundial, ¿no? O sea, le dio una patada en el pecho como la que sale aquí, lo dejó tumbado en la prórroga, pero luego pues metimos el gol y ganamos, ¿no? Entonces, así termina esta primera mitad, pero ahora se reponen, salen a por ellos. Nave, el Prestige, las empresas, donaciones, 15M, nada menos. No es la primera empresa que lo usa, pero Telefónica y otras ya la han usado. Mostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Bueno, la directora del departamento de publicidad de Coca-Cola a nivel mundial justifica esta campaña porque dice literalmente que la idea es dar mensajes de certidumbre en momentos inciertos, que las grandes marcas pueden ayudar a dar confianza y seguridad en tiempos turbulentos como estos. Traducido, cuando hay un cuestionamiento cada vez más extendido de las grandes corporaciones como eje central de la economía, cuando el 15M que sale en ese anuncio se constituye alrededor de un lema que es no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, cuando empieza a crecer la indignación por los sueldos, por las puertas giratorias, por las actividades de estas compañías, la idea es potenciar el mensaje que dan esas mismas empresas, justificándose a través de los elementos que decía antes, ¿no? La identidad nacional, los elementos positivos de nuestra cultura, nuestra vida, etcétera, etcétera. Y ponerlo todo ahí para que no se toque lo que es central para estas compañías, el modelo económico, claro. Su papel central en la economía. Como digo, sobre todo se trata, no es muy nuevo, las empresas llevan haciendo esto mucho tiempo, toda la historia de la publicidad, es construir un relato que legitime sus operaciones, que legitime que sigan siendo el actor central de nuestro modelo económico, esta vez mezclando el nacionalismo español en este caso, la identidad nacional de cualquier marca país de la que habláramos, con
la receta económica de siempre, la ortodoxia neoliberal dominante. No es una receta económica, ahora desgranaremos un poquito más, nada diferente a lo que ya conocemos, a lo que llevamos conociendo en América Latina las 3 últimas décadas. Y lo esencial del discurso es vender esta idea de que lo peor de la crisis ya ha pasado, estamos avanzando en la senda de la recuperación, que es algo que habitualmente vemos también en los noticieros, los grandes empresarios, los principales políticos, dicen habitualmente, llevan diciendo todos los años, desde hace 3 por lo menos, y no parece que se esté cumpliendo mucho sus vaticinios, pero ellos siguen diciéndolo, ¿no? Ya estamos saliendo de la crisis, ya casi estamos ahí, venga un esfuerzo más, etc. Y como digo, junto a esta idea de que es, sobre todo, construir un relato para transmitir la idea de que lo peor de la crisis ya ha pasado, de que estamos saliendo de la crisis, ese discurso sobre todo se dirige al público interno, al público local, a la ciudadanía que vive en el Estado español. A pesar de que es un proyecto que lidera el Ministerio de Asuntos Exteriores y que sería, a nivel teórico, los teóricos que están detrás de esto, el Real Instituto Elcano y algunos otros think tanks público-privados que dependen del gobierno español, pero también de las grandes multinacionales españolas, lo que dicen es que se trata de posicionarnos a nivel internacional, a nivel económico, político, cultural, cooperación al desarrollo, etc. Lo que venimos a decir nosotros es que este discurso es sobre todo interno, es un discurso para venderlo aquí. No tiene tanta importancia a nivel exterior. Esta idea de la competencia global de las multinacionales españolas no depende del proyecto de Marca España. Las multinacionales españolas ya tenían antes de este proyecto y siguen teniendo sus departamentos de publicidad, sus departamentos de responsabilidad social, ya han ido gestionando en los últimos 15 o 20 años sus conflictos, con parte de apoyo estatal, sí, pero también a través de sus propios departamentos, sin necesidad de este proyecto. Y este proyecto, como digo, no es tanto para las multinacionales españolas, sino sobre todo para el gobierno. Es sobre todo para transmitir una idea de que ya no estamos tan mal, estamos saliendo de la crisis. Los impulsores principales del proyecto, como os podéis imaginar, uno ya lo hemos dicho antes, el Foro de Marcas Renombradas Españolas, es un lobby empresarial donde están las grandes compañías. El presidente de este foro, que antes hacía una cita suya, es el presidente de Freixenet. Y luego, por parte del gobierno, están los ministerios de Economía, de Industria, Energía y Turismo, y de Asuntos Exteriores y Cooperación. Esos son los tres ministerios que están junto a los lobbies empresariales. Por daros otro dato muy ilustrativo, el máximo responsable del gobierno para el proyecto de Marca España, lo que han llamado el Alto Comisionado para la Marca España, es un señor que se llama Carlos Espinosa de los Monteros, que fue presidente del Círculo de Empresarios durante mucho tiempo y que hoy, actualmente, mientras es Alto Comisionado para la Marca España, que es un cargo que formalmente no cobra por él, es consejero de Inditex y de Acciona. Hoy, actualmente, ¿no? O sea, digamos, es un representante de las grandes corporaciones, directamente, no estoy diciendo nada que no sea público y notorio, ¿no? En esta idea de salir de la crisis, la receta económica que está detrás, como decía hace un minuto, es más de lo mismo. Es la que nos ha traído hasta aquí, es la que ha sido implantada en América Latina durante la larga noche neoliberal, ¿no?, como llamó el presidente Correa, desde los 80, bueno, desde antes incluso, desde Chile en el 73 hasta nuestros días en muchos países latinoamericanos, la misma receta económica de la ortodoxia neoliberal que ya conocemos, ¿no? En la página web de Marca España lo ponen negro sobre blanco. Por leerlo literalmente, la declaración de intenciones de Marca España, ¿para qué se dedica este proyecto? Dice: de Marca España nos beneficiaremos todos porque, en definitiva, la mejora de la imagen de nuestro país, tanto en el exterior como en el interior, contribuirá al aumento de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera, el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, el incremento del turismo y, en definitiva, la recuperación económica de España. Es decir, es la misma receta económica que ya conocemos, que sobre todo se basa en atraer inversión extranjera y fomentar la internacionalización de lo que llaman nuestras empresas, las grandes multinacionales españolas. Pero esta receta económica no hay que rascar mucho para ver que
es difícil que vaya a ser lo que nos saque de la crisis, ¿no? Que va a ser, difícilmente va a contribuir a crear otro modelo en el que podamos avanzar verdaderamente en la recuperación. Por ejemplo, cuando hablamos de atracción de inversión extranjera, en los últimos 2 años están a menudo publicándose noticias sobre cómo está repuntando la inversión extranjera en España, el Estado español. Pero lo que no se suele hablar es de cómo es una inversión puramente especulativa, ¿no? No es una inversión industrial, no es una inversión productiva, no es una inversión que genere puestos de trabajo, son sobre todo grandes fondos de inversión, grandes capitalistas extranjeros que están comprando barato en un momento en el que la economía española está por los suelos, ¿no? O sea, la entrada de Bill Gates en el accionariado de FCC, por ejemplo, o de George Soros, o de Carlos Slim, hablando de 3 grandes magnates que están comprando acciones de las empresas españolas y que eso contabiliza como inversión extranjera directa. Estamos hablando de una estrategia que no es muy novedosa, no hace falta ser un avezado economista para entenderla. Compra barato y cuando suba, pues venderás y ganarás la diferencia, ¿no? Es bastante sencillo. Como titulaba el País para hablar de la noticia hace un año de que Bill Gates había entrado en el accionariado de FCC, los inversores buscan gangas en España. Así titulaba el País, una noticia que no es muy sospechoso de izquierdismo radical, ¿no? Este periódico. Gangas en España, momentos en los que las acciones de estas compañías están muy baratas. En el caso de FCC tiene una deuda enorme que seguramente no pueda afrontar y esperar a que suban las acciones o hacer que suban las acciones para venderlas. Es el fomento de la idea de la inversión extranjera directa, no me voy a detener mucho en esto, lo llevamos estudiando en el observatorio ya años. Es muy similar a lo que se prometió en la América Latina del consenso de Washington, de las reformas neoliberales de los 80, de los 90 y de los 2000. Hay que abrir las economías para la llegada de las grandes corporaciones, para la inversión extranjera, esto va a traer desarrollo, empleo, progreso, bienestar. Bueno, es fácil ver que hoy América Latina es la región más desigual de todo el planeta. La más empobrecida es África, sí, pero la más desigual es América Latina, donde hay mayor diferencia entre ricos y pobres y en donde las reformas neoliberales han demostrado su rotundo fracaso. Aquí seguramente, de seguir en estas políticas económicas, vamos por el mismo camino. Están aumentando la pobreza y las desigualdades extraordinariamente en los últimos años. Y la segunda pata de esta receta económica, junto a la atracción de inversión extranjera, es el fomento de la internacionalización de las empresas españolas. O sea, que haya inversión española en terceros países. Tampoco es una idea muy novedosa, es básicamente lo que llevan haciendo las multinacionales españolas desde que existen, desde finales de los 90, porque hasta entonces eran pequeñas empresas, muchas de ellas públicas, que solo operaban en España, y aprovecharon las privatizaciones tanto en Europa como en América Latina para convertirse en grandes multinacionales, como hemos visto aquí otros años en el curso. Pero ahora esto, en un contexto de crisis, recobra aún más importancia, la internacionalización empresarial. Porque si ya estas compañías dependían en buena medida de sus actividades en el extranjero para sostener su nivel de beneficios anual, después de la crisis todavía más. Porque en un contexto de caída de los niveles de consumo, de caída de las tasas de ganancia, de dificultades para comprar, ¿no?, de caída del poder adquisitivo en el Estado español y en los países centrales, se hace todavía más importante la actividad exterior, otros países, otras áreas de mercado, otros nichos de negocio, todavía sin explotar, para poder sostener ese nivel de crecimiento y acumulación de las grandes multinacionales españolas. Después de la crisis, como digo, se hace todavía más importante. Lo que eso tiene unos resultados excelentes para las grandes compañías, no cabe duda, ¿no? Una tercera parte de las empresas españolas del IBEX 35 dependen en un 70% de sus beneficios de su actividad exterior. ¿Vale? Las 10, 15 empresas del IBEX 35, más de un 70% de sus beneficios de nivel de la actividad exterior, ¿no?, que es muchísimo. Lo que está por ver es si de ahí también se derivan extraordinarios beneficios para el resto de la ciudadanía, que es lo que nos dicen, ¿no? Que eso es un modelo de negocio extraordinario para las grandes compañías, sin duda.
que de eso vamos a ir ganando todos, como nos anuncia el discurso de Marca España, pues hay una distancia muy evidente, ¿no? En esta narrativa del fin de la crisis, en realidad, no hay datos que avalen esa teoría, ni siquiera en términos de empleo. Ni siquiera en términos de empleo. No ya para el conjunto de la ciudadanía, pero ni siquiera los trabajadores y trabajadoras de estas propias empresas han mejorado sus condiciones en los últimos años. Al contrario, las han empeorado, ¿no? Como ahora veremos. Es una narrativa que no se sostiene cuando rascamos un poco y vemos los datos, ahora daremos algunos de ellos, pero se basa en machacar ese discurso una y otra vez y mezclarlo con los elementos que aquí veíamos para tratar de transmitir esa idea. Una y otra vez, una y otra vez. Segunda idea. ¿Quiénes son los protagonistas centrales de ese relato? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Las multinacionales españolas, lo que habitualmente se conoce, no, digamos en los medios, en los principales medios y también el gobierno español, se refiere a ellas como nuestras empresas. De nuevo vuelve a salir un poco un discurso parecido, aparentemente es un discurso dirigido a toda la comunidad internacional, ¿no? En este caso Antena 3, a través de todos sus canales, por todos los países, ¿no? A nivel internacional, pero como dice el propio secretario de Estado de Comercio, que sale ahí, que sabéis que era anteriormente el director de la FAES, hoy es el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, se trata de contrarrestar la imagen deteriorada de España en algunos medios, y eso sobre todo es aquí, digamos, no depende, en contra de lo que nos quieren hacer creer, el posicionamiento de España en los mercados internacionales financieros, la bajada de la prima de riesgo, el colocar la deuda pública, etcétera, no depende de estas campañas de publicidad, depende de otras estrategias económicas distintas, ¿no? Esto es un discurso sobre todo para el público local, para contrarrestar esa imagen deteriorada de España que dan algunos medios extranjeros y que también vemos aquí todos los días. Y se trata de identificar, es una idea de nuevo muy simple, nuestras empresas con toda la ciudadanía. España son nuestras empresas, nada menos, ¿no? Así lo dice esta campaña. ¿Estas empresas son nuestras? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, si tenéis acciones en algunas de ellas, en parte serán vuestras, supongo que tampoco tenéis muchas, con lo cual tampoco demasiado, si es que tenéis. Estas empresas son sobre todo de sus accionistas, que como sabéis, buena parte de ellos no están en España, además. Antes sí que eran empresas que podamos considerar nuestras, hasta finales de los 90, muchas de ellas eran públicas, algunas de las que están en estos anuncios, Telefónica, Endesa, Gas Natural, Argentaria, Iberia, Tabacalera, qué sé yo, un montón de empresas que eran públicas, que se privatizaron y que solo pertenecen a sus accionistas, pero que a pesar de eso, nosotros las seguimos llamando, ya habéis visto que me he referido a ellas varias veces así, multinacionales españolas. Sí consideramos que es útil pensar que las multinacionales tienen patria. La patria del país donde tienen su sede de origen, donde tienen su casa matriz, que es donde repatrian buena parte de sus beneficios y que es donde están los principales beneficiarios de ese modelo, que ahora veremos quiénes son. Lo cual no significa que sea de toda la ciudadanía de ese país, ¿no? Es decir, creemos que es útil seguir hablando de multinacionales españolas, pero que una cosa es hablar de multinacionales españolas y otra cosa es hablar de intereses españoles, o del país que sea, ¿no? No me quiero, en ese caso, circunscribir solo a España, ¿no? Una cosa es los intereses de estas compañías y otra cosa es los intereses de la mayor parte de la ciudadanía. Es cierto que si nos referimos solo al accionariado de estas empresas, dudosamente son españolas. De hecho, varios de los... Bueno, hemos visto el ejemplo de Coca-Cola, que apuesta por la marca España y no hay que decir de qué país es. Pero otros emblemas de la marca España, como Endesa, como Iberia, como Campofrío, por ejemplo. Llevamos varios años viendo el anuncio de Campofrío, ¿no? De vuelve a casa por Navidad, o ya no sé cómo es, los inmigrantes, el otro, tal. Iciar Bollaín y demás. Campofrío no, es una empresa, o sea, formalmente es española, pero está comprada por fondos, no sé, chinos, ya no recuerdo, de mexicanos, chinos y no sé cuántos países más, ¿no? Técnicamente es cierto que a nivel del capital no son empresas propiamente españolas, pero sí que manteniendo aquí su sede, manteniendo aquí sus principales directivos y sobre todo siendo apoyadas por el gobierno español, esa es la característica central para llamarles empresas españolas, multinacionales españolas, que son apoyadas por todo el aparato gubernamental del Estado español, a nivel diplomático, económico, político
incluso militar. Hemos visto a Repsol en Canarias, ¿no?, hace unos días, con la Armada Española protegiendo las instalaciones petrolíferas de Repsol frente a los activistas de Greenpeace. No hace falta irse a otro país, ¿no? Eso ha pasado aquí hace unos días, ¿no?, en Canarias. Protegiendo con todas sus herramientas del aparato estatal a estas empresas. Por eso consideramos que es útil seguir caracterizándolas como multinacionales españolas. Pero claro, los intereses de la ciudadanía, españoles o de donde sea, los intereses de la ciudadanía asociada a una marca país son otra cosa, ¿no? Deberían ser otra cosa los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Los impulsores del proyecto de Marca España se llenan la boca de patriotismo, ¿no?, de esta idea de patriotismo económico. Yo soy muy patriota y me enorgullezco de querer mucho a mi país, decimos por ahí en el libro el presidente de OHL, Villar Mir, que es un gran empresario español que viene desde la época del franquismo hasta hoy, que ha sido nombrado incluso marqués por el rey. Me enorgullezco de querer a España, pero tengo cuentas en Suiza, ¿no?, y en paraísos fiscales. El caso de OHL, por ejemplo, es así, ¿no?, y otras constructoras. Es un patriotismo, digamos, que está muy bien en la retórica, inflama discursos, apela a esa identidad nacional, pero lo que prima es el interés de negocio. No descubro tampoco nada nuevo. En el caso de los grandes capitalistas españoles están saliendo datos, un día sí y otro también, de sus cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, en las Islas Caimán, en Jersey, en Holanda, en Andorra, etc. Lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors y viceversa. Esto decía en los años 50 el presidente de General Motors cuando fue contratado por el gobierno de Estados Unidos como secretario de Defensa, como ministro de Defensa, digamos, del Ejército. Y negaba que hubiera conflicto de intereses entre una empresa que iba a producir material militar y sus nuevas responsabilidades, ¿no? Él decía que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors y viceversa, en una frase que ha sido muchas veces citada, en la que seguramente el más importante es el viceversa. Es decir, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, dándole la vuelta, que es lo que decían al principio los promotores de la marca España. Lo que es bueno para Repsol, para Telefónica, para el Banco Santander, para el BBVA, para Iberdrola, es bueno para España. Esta es la idea que se quiere transmitir en todo momento. Ahora veremos también algunos datos más que lo desmienten. Y en eso es muy importante, como no, el papel de los grandes medios de comunicación. Aquí ya hemos visto uno, la campaña de Antena 3, Telecinco, bueno, el grupo Mediaset tiene otra muy parecida, que citamos también ahí en el libro, muy parecida. Son los dos grandes grupos mediáticos hoy en día, Planeta y Mediaset, que dominan las grandes televisiones españolas, y reproducen el mismo discurso en estos términos, ¿no? En un documental que acabamos de, bueno, hace unos meses, este año, que hemos editado en Omal, que tal vez hayáis visto, está en internet, se llama Una mosca en una botella de Coca-Cola. Venimos a analizar un poco brevemente esa situación de los grandes medios de comunicación y por qué apoyan este tipo de discursos, ¿no? Y el título del documental está sacado de una anécdota que cuenta Pascual Serrano en su libro Traficantes de Información, en donde analiza los grandes grupos de poder mediáticos en el Estado español, en donde recuerda cómo un dirigente político estadounidense decía que en Estados Unidos uno puede criticar a los demócratas o a los republicanos, puede criticar a la Iglesia, puede criticar muchas políticas, pero nunca podrá decir que ha encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola, ¿no? Nunca podrá criticar a las grandes corporaciones en unos medios financiados, apoyados y propiedad de esas mismas corporaciones. No es solo que estemos hablando, como hemos analizado clásicamente, del poder de los anunciantes, que por supuesto, ¿no? Cuando se muere el presidente del Corte Inglés, sale su cara en todas las tapas de los periódicos, ¿no? Y en todas las portadas, porque el Corte Inglés es el mayor anunciante histórico que hay en el Estado español. Pero cuando se muere Emilio Botín, sale en titulares todavía más grandes, le dedican muchas más páginas y su figura se ensalza todavía más. Porque no es que el Santander sea un anunciante muy poderoso de los grandes medios, que lo es que es el dueño. Es que es directamente accionista de los grandes medios. Por ejemplo, del Grupo Prisa. Sabéis que Telefónica, La Caixa,
y el Banco Santander ya son los que controlan el Grupo Prisa, el País, la cadena SER, etcétera, ¿no? Después de hacerse con buena parte de su deuda. Es decir, que ya no es solo la publicidad, sino que es directamente la propiedad del capital, que está en estas grandes compañías. Como decía Pera Rusiñol, que fue director adjunto del Diario Público y hoy está en otras revistas, Alternativas Económicas, Mongolia y otras, que estuvo también en El País, los medios de referencia son parte fundamental de este sistema en crisis y difícilmente van a ser los más adecuados para narrar la crisis. No podemos comprender la crisis con unos medios propiedad de las mismas empresas que han creado esta crisis, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día. Y por eso es fácil entender cómo medidas orientadas a favorecer el interés general, el interés de la mayoría de la ciudadanía, por encima del interés de negocio de un reducido grupo de grandes multinacionales, son tachadas en los grandes medios españoles como ataque a España, guerra contra España, que viene el enemigo, etcétera, ¿no? Hablo de las nacionalizaciones en diferentes países de América Latina, por ejemplo. Traía por aquí también un par de ejemplos. Aquí tenemos un par de portadas del ABC y La Razón cuando el gobierno argentino decidió nacionalizar YPF, ¿no? Expolio, guerra sucia, rencor antiespañol, cruzada, las hienas peronistas, de todo. Bueno, en el libro recogemos un montón de calificativos que le dedicaban estos medios. No solo el ABC y La Razón, que La Razón puede ser un poco caricatura, no digo que no, pero El País también y, bueno, en general todos los grandes medios de comunicación españoles, ¿no? En el caso de Bolivia ha ocurrido algo parecido, etcétera. Incluso en el caso como el de Panamá, ¿no? Panamá, en donde una empresa española ha ganado un concurso ofertando, digamos, a un precio muy por debajo del real para luego subir las tarifas y tratar de cobrar más y dejar la obra tirada a medio camino, hablo de SACIR, ¿no? Y lo que pasó hace un año con Panamá, se intentó vender como, hay que ver Panamá, que nos está atacando directamente a nosotros, se lo está haciendo pasar mal a nuestra empresa, etcétera, ¿no? En un caso de que aquí en el Estado español conocemos bien, de flagrante incumplimiento de contratos, subida a 2 y 3 veces el precio inicial de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? La práctica habitual de las constructoras. Pues eso también, incluso en casos como eso, se ha vendido como un ataque a España. De este modelo, voy a la tercera idea, ¿quién se beneficia, ¿no? Este modelo. Ya hemos visto algunos ejemplos de ello, pero vamos a tratar de sistematizarlo un poco más. El ejemplo de Inditex, por ejemplo. Inditex, ¿sabéis? Compañía que tiene marcas como Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, etc. El señor Amancio Ortega, que tiene el 59% de la propiedad de Inditex, es el tercer hombre más rico del mundo y cada año cobra casi 900 millones de euros en dividendos. Es un señor que no tiene responsabilidad hoy en día en Inditex, ya no trabaja en Inditex, hace años, pero controla el 59% de la empresa. Y solo con el 59% de las acciones de la empresa cada año gana 900 millones. Solo por Inditex. Tiene muchas inversiones en otras sociedades, inmobiliarias, etcétera, etcétera, lo cual le hace convertirse en el tercer hombre más rico del mundo, ¿no? Los accionistas, sin duda, son los que más tienen que ganar con la expansión de estas grandes compañías, sobre todo los grandes accionistas, no los propietarios de unas cuantas acciones en esto del capitalismo popular. No, los grandes accionistas. Los altos ejecutivos y los grandes directivos, por ejemplo, el presidente y consejero delegado de Inditex, hoy, que se llama Pablo Isla, ganó el año pasado 8 millones de euros, solo de salario y fondo de pensiones, 8 millones de euros. Por dar una idea, son 100 veces lo que gana el presidente del gobierno. El presidente Rajoy gana 78.000 euros al año. El presidente de Inditex gana 7,98, 100 veces, redondeando. 100 veces lo que gana el presidente del gobierno, gana el presidente de Inditex, solo en salario. Y los trabajadores y trabajadoras en este caso, porque 4/5 partes de las trabajadoras de Inditex son mujeres, el 80% son mujeres. El sueldo promedio de una trabajadora de Inditex, el sueldo promedio, que en el promedio están los altos directivos, los medianos, bueno, promedio, 366 veces
el sueldo de Isla, menor, ¿no? El sueldo de una trabajadora lo multiplicamos por 366, es el sueldo del presidente. La brecha salarial, la diferencia entre lo que gana, en este caso no entre lo que gana el que más cobra y el que menos, sino lo que gana el que más y la media del resto, es 366 veces. Que es brutal, ¿no? Eso que se llama brecha salarial, la diferencia entre los que más ganan y los que menos en una gran empresa, que cada año aumenta, no para de aumentar en España. En los últimos años ha aumentado extraordinariamente. Estos tres, bueno, he dicho dos, y voy al tercero en breve. Estos dos grupos de poder, los accionistas y los altos ejecutivos de estas corporaciones, son los que más tienen que ganar con este modelo, ¿no? La reducida minoría que forman los grandes accionistas y los grandes directivos. Vemos a veces campañas como, a ver dónde la tengo, aquí, campañas como esta, de Iberdrola, esta es de este año también. Como yo, hay 650.000 personas que cobramos los dividendos de Iberdrola y con ese dinero mi hijo puede mejorar su inglés, dice esta propietaria de acciones de Iberdrola. Hay otro señor mayor que dice que gracias a las acciones que tiene de Iberdrola puede completar su pensión, y otro tercero que no recuerdo, que va al fútbol o algo así, que lo utiliza para ir al fútbol los domingos, ¿no? Es de nuevo la idea, tampoco muy novedosa, del capitalismo popular, de la sociedad de propietarios, de cómo todo el mundo invirtiendo en estas compañías puede convertirse en rico, puede subir en la escala social a través de la posesión de acciones u otros beneficios del modelo capitalista, pero que no hace falta rascar mucho para ver que es una estafa directamente, ¿no? Y si no, ¿qué son las preferentes, por ejemplo? Y que son muchas inversiones que se están destapando en los últimos años y que estamos conociendo, en donde directamente se ha estafado a los inversores. Con este tipo de acciones. Es, de nuevo, tratar de igualar a todo el mundo, tratar de igualar a Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que gana 5 millones anuales solo en salario, con los grandes accionistas y la señora que tiene 2 acciones y el señor que tiene 3. Es una falsa igualdad de oportunidades que no es real, ¿no? En donde operan unas relaciones de poder apabullantes ahí, ¿no? Y junto a los accionistas y los grandes directivos, el tercer grupo de grandes beneficiarios de este modelo son todos los políticos y empresarios que dan vueltas en lo que ya es muy conocido como puertas giratorias, ¿no? Que hace años era una cosa que no era tan popular, ¿no? Un término que no era tan popular, que seguramente había que explicarlo más en detalle y que hoy en día está, digamos, en boca de mucha gente, ¿no? Lo que son los políticos giratorios, la casta, la clase político-empresarial, la oligarquía, cada uno que lo llame como quiera, pero en definitiva esa reducida minoría que controla el poder político, económico, jurídico y cultural que nos gobierna, que gobierna nuestras vidas, y que son un reducido grupo de personas. Los ejemplos de puertas giratorias son muy conocidos y son muy notorios. José María Aznar, asesor de la misma eléctrica que se privatizó durante su gobierno, Endesa. Felipe González, consejero de gas natural, que se privatizó cuando él gobernaba. Montones de ministros, vicepresidentes y altos cargos de los gobiernos del PP, del PSOE, del PNV también. Aquí, por ejemplo, Josu Jon Imaz, ¿no? El presidente de Petronor durante muchos años, filial de Repsol, y hoy consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que fue presidente del PNV y creo que portavoz del gobierno vasco, no recuerdo consejero de qué portavoz, creo que fue. Aquí tenemos algunos casos, ¿no? Por no ir a los de siempre, ¿no? A los que ya son muy citados, Aznar, Felipe González, etcétera. Bueno, iba a decir Rodrigo Rato, que no es muy citado, pero también. Rodrigo Rato, vicepresidente económico, es director del FMI y luego, no solo en Bankia, no solo director de Bankia, cargo por el cual actualmente está imputado, sino está también hoy, en Telefónica y en el Banco Santander. Fue contratado este año, a finales del año pasado, por Telefónica y el Banco Santander como asesor.
O algunos casos menos conocidos, como el de Josep Piqué, por ejemplo. Josep Piqué, que fue ministro de Industria y Energía en los gobiernos de Aznar que privatizaron las eléctricas a finales de los 90, luego fue presidente del Círculo de Empresarios, presidente de Vueling, hoy en día es consejero delegado de OHL, de la constructora que hablaba antes de Villarmir, y es embajador de la marca España. Ha sido nombrado este año embajador honorario de la marca España. Josep Piqué, con una constructora que está, por ejemplo, además de tener cuentas en paraísos fiscales, etcétera, está implicada directamente, Villarmir ha declarado ya por esto, en el caso Bárcenas, por ejemplo. Si conocéis el caso Bárcenas, es uno de los casos más flagrantes hoy en día, aunque está un poquito parado con Bárcenas en la cárcel y deben haber llegado a algún pacto para no seguir sacando cosas. Es uno de los casos más notorios de cómo funciona esa clase político-empresarial que nos gobierna. No solo es que cuando uno privatizó las eléctricas y luego fue contratado por la empresa, no solo es lo más significativo de las puertas giratorias, es un modelo en realidad. Es un modelo de concesión de obra pública, en este caso, el de las constructoras, concesión de obra pública a cambio de donaciones de un porcentaje, el 3%, el 5%, variaba según la comunidad autónoma, a las finanzas de los partidos políticos que estaban en el gobierno para dar esas concesiones de obra pública. Hablo del PP en la Comunidad de Madrid, del PP en Valencia, de Convergencia en Cataluña, con el caso Ferrovial, el caso Palau, es igual, es muy parecido. El caso Palau en Cataluña que el caso Bárcenas en Madrid, Valencia, etc. Digamos que la puerta giratoria en las constructoras era menos visible, pero funciona igual. En las eléctricas funciona colocando a los políticos en el Consejo de Administración, en las constructoras funcionaba devolviendo los favores prestados en forma de donaciones anónimas a cambio de concesiones de obra pública. Esto ha funcionado así históricamente en el capitalismo español durante toda la época del crédito y de la expansión urbanística. Hablamos de un modelo de producción de riqueza, voy a pasar esto, hablamos de un modelo de producción de riqueza que no nos suena muy extraño. En realidad el capitalismo se ha basado en esto los últimos 150 años, cada vez apretando más la rosca, explotación del trabajo, de la naturaleza, que habitualmente se conoce como recursos naturales, y especulando a nivel financiero con los excedentes para poner a circular ahí ese dinero y generar más dinero con él, ¿no? Y además aplicando todo lo que Harvey llama acumulación por desposesión, también muy conocido, metiendo en el mercado cada vez más actividades humanas, cada vez más sectores que no estaban privatizados, que no estaban mercantilizados, poniéndolos a funcionar dentro de una lógica mercantil, operada por las grandes corporaciones. Saberes, actividades, nichos de mercado, etcétera, que no estaban ahí y que son metidos dentro de la lógica mercantil por las grandes corporaciones, desposeyéndolos además al conjunto de la ciudadanía. Y en esa producción de riqueza no solo se han beneficiado los accionistas, no solo los directivos, también todos los miembros de la clase político-empresarial, y la mayor parte de la ciudadanía que ha recibido de eso, impuestos, pues muy poco, ni siquiera en términos de impuestos. En América Latina, pero tampoco en el Estado español, estas grandes corporaciones han contribuido a una redistribución, aunque sea mínima, de esa riqueza. Estábamos haciendo ahora mismo en Omal un estudio que está por publicar de cómo en España el impuesto de sociedades está más o menos en torno, para las grandes compañías, en torno al 30%, el tipo nominal, 30%, y de manera efectiva, a través de muchos mecanismos que no vamos a detallar aquí, están pagando en torno al 4% de impuesto de sociedades. Pagan estas compañías a través de muchas exenciones que les permiten bajar el tipo nominal. Y además, todas las empresas del IBEX 35, bueno, el 94%, pero es que las dos que faltan, 33 de 35, pero las dos que no están en ese 94%, tienen también filiales en paraísos fiscales, pero por razones técnicas no las computa el observatorio de la RSC como que operan en paraísos fiscales, tienen sede en paraísos fiscales, en sitios donde la tributación es más baja. No solo Suiza, Andorra, Gibraltar, que son muy conocidos, sino países como Holanda, por ejemplo, que no es catalogado en ningún sitio como paraíso fiscal, formalmente, pero en donde opera un
tipo impositivo muy bajo para las grandes corporaciones. Muchas de las multinacionales españolas y otras grandes corporaciones operan a través de filiales con sede en Holanda, en donde la carga impositiva es muy baja. Ni siquiera en impuestos, a través de paraísos fiscales, a través de la reducción del impuesto de sociedades, contribuyen estas empresas a la redistribución de esa riqueza. Tampoco en términos de empleo, a pesar de lo que se dice. Es esencial que el discurso de Marca España para evitar que estas multinacionales se vayan a otros países y se destruya el empleo sería un drama. Bueno, el drama está siendo ya de momento la destrucción de cantidad y de calidad del empleo que han hecho estas multinacionales en los últimos 10-15 años. Telefónica, por ejemplo, ha pasado en los últimos 10 años de tener 40.000 trabajadores a tener 20.000, la mitad, en España. En la época de mayor bonanza para estas corporaciones económicas, de mayor crecimiento de beneficios, a un ritmo del 10-15% anual, en unas tasas de ganancia brutales, han destruido empleo, cantidad de empleo, pero también calidad. Han rebajado los salarios, han aumentado el número de horas a trabajar, las condiciones de organización sindical, etcétera, etcétera. De hecho, no es que no hayan contribuido positivamente al empleo, que no lo han hecho. Es que justamente a través de la destrucción de empleo es como se explica que estas multinacionales sigan ganando extraordinarios beneficios después de la crisis. Es lo que se conoce como devaluación interna. Como no se puede devaluar la moneda, como no se puede entre comillas, ¿no? En el marco del euro, no se puede, entre comillas, hacer otras políticas económicas. ¿Cómo sostener el alto beneficio de estas compañías? Bajando los sueldos de sus trabajadores y trabajadoras. Bajando el poder adquisitivo extraordinariamente, ¿no? Lo que se conoce como devaluación interna. Es justamente la destrucción de empleo lo que les permite seguir creciendo y seguir teniendo extraordinarios beneficios. Si no, no se entendería. De hecho, el año pasado ha sido el primer año en la historia de la economía española en donde las rentas del capital han superado las rentas del trabajo. Por primera vez en la historia, en 2013. Históricamente, en el PIB español, las rentas salariales estaban por encima de las rentas del capital. En 2013 esa tendencia se invierte y supera las rentas del capital a las salariales. Y sigue la rosca de la desvalorización de la fuerza de trabajo a través de toda esta idea mítica, que también habéis oído hablar de ella muchas veces, de los emprendedores. ¿Cómo vamos a salir de la crisis en un modelo que destruye empleo en cantidad y en calidad? Convirtiéndonos todos en emprendedores, en empresarios de nosotros mismos y nosotras mismas. Eso que, como dice el profesor de economía Alberto Montero, cuando uno lo llama emprendedurismo suena muy moderno, pero cuando lo definimos como lo que es autoexplotación, pues ya no suena tanto, ¿no? Los emprendedores, y podríamos poner también muchos ejemplos de cómo se fomentó esta idea. Por ejemplo, Repsol tiene un programa para emprendedores. La idea es unirnos, vuelvo de nuevo a lo mismo, unirnos en esa identidad nacional, en esa lógica en la que estamos todos y todas juntas y tenemos que competir contra el enemigo externo defendiendo nuestra identidad nacional, cuando al final lo que quieren es pedirnos más recortes, más sacrificios, más arrimar el hombro, más apretarnos el cinturón, todas estas frases que oímos habitualmente, más disciplina, más austeridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más carga de la crisis sobre los mismos y las mismas que ya la están sufriendo hace tiempo. Y un modelo de desarrollo que tampoco en otros países, y en esto no me voy a detener porque primero me queda poco tiempo y segundo ya lo trataremos en otras sesiones del curso, lo hemos tratado aquí otros años, los impactos que todo este modelo tiene en terceros países. En el caso de las multinacionales españolas es notorio. Este año hicimos un intento de sistematización de los impactos sociales, ambientales, políticos, culturales, económicos de estas compañías. Hicimos esta clasificación a través de 5 dimensiones y cada una de ellas en 3 ejes de impacto. Seguramente habrá otras y, bueno, esto es dinámico, seguimos trabajando en esta clasificación. Sistematizar toda una serie de impactos socioambientales de las multinacionales españolas, de las empresas transnacionales en general, que operando en un mercado global
en el que hay que expandirse constantemente, en el que en la raíz está la lógica de crecimiento y acumulación, tienen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto que dicho así en una frase puede resultar muy grueso, pero que, como digo, llevamos años documentando, sistematizando y dando datos a través del observatorio que permiten demostrar esta idea, que permiten demostrar que no son malas prácticas, no son manzanas podridas en el cesto, es una característica sistemática de las grandes corporaciones que operan en el mercado mundial. Necesitan violar los derechos humanos, reducir las condiciones laborales, no preocuparse de sus impactos ambientales, etcétera, para continuar con su lógica de crecimiento y acumulación. Y llego a la última idea, ¿no? Frente a este relato de la crisis que nos propone la marca España, se nos propone la idea de responsabilidad social dentro de este modelo, que las empresas es cierto que han tenido malas prácticas, pero que fomentando la responsabilidad social van a poder reducir los impactos del modelo, es lo que nos dice este relato. Y en donde vemos, he puesto algunos ejemplos, pero habría muchos más, en el libro os damos mucho más, que realmente no es así, ¿no? Que no hablamos de malas prácticas, sino que hablamos de un modus operandi, hablamos de una lógica sistémica que puede operarse a todas las grandes compañías. Nos preguntan muchas veces, ya, pero ¿no hay ninguna transnacional española que sea buena? Ninguna, ni una sola. Nosotros siempre decimos lo mismo, en el IBEX 35 no, seguro que no. Y fuera del IBEX 35 hay muchas que tampoco, por ejemplo el Corte Inglés, por decir una, vamos. Que no cotiza en bolsa, sabéis, el Corte Inglés, pero opera con las mismas lógicas que el resto de grandes transnacionales españolas, ¿no? Es una característica común a todas ellas. Y frente a ello, frente a esa irresponsabilidad social de las grandes compañías y a todo su discurso de la empresa responsable, hay que seguir apoyando los procesos de resistencia a las grandes transnacionales, ¿no? Procesos que en América Latina han cogido mucha fuerza en la última década, que tienen que ver con la dinámica que en buena parte de los países latinoamericanos ha contribuido a poner fin a la larga noche neoliberal, por lo menos en una primera fase, ha contribuido a la llegada de los gobiernos progresistas o de izquierda o como queramos llamarle, y que en Europa, en la Unión Europea, es más incipiente, pero que está ganando cada vez más peso, ¿no? La resistencia frente a la mercantilización de la vida en todos los niveles, que tiene que ver con las actividades de estas transnacionales. Pero no solo hay que resistir a las grandes transnacionales, ¿no? No solo hay que denunciar los impactos de sus actividades, sistematizarlos, investigarlos, documentarlos, que humildemente es lo que hemos tratado de hacer en el observatorio en los últimos años junto a otras muchas organizaciones europeas y latinoamericanas, ¿no? También hay que proponer mecanismos de control para estas compañías. También hay que controlar sus actividades. Cuando estaremos de acuerdo, y esto ya es un discurso comúnmente aceptado, que la autorregulación ha sido uno de los causantes fundamentales de la crisis económica y financiera, el dejar que las sociedades financieras camparan a sus anchas y pudieran hacer lo que quisieran, con la creación de productos financieros muy complejos, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, es el detonante de la crisis de 2008, del estallido del crash global. En ese contexto, donde la autorregulación nos ha traído hasta aquí, que menos que exigir regulación. Más control para estas compañías. Por lo menos, como decimos muchas veces, como dice Juan Hernández, que está aquí, por lo menos que los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos de las mayorías sociales, estén al mismo nivel que los derechos de las grandes corporaciones, que la lex mercatoria, que el derecho comercial global. La lógica que hemos seguido en los últimos años, bueno, en la expansión del capitalismo en realidad, en las últimas décadas, es justamente la contraria, es fortalecer el derecho comercial global, miles y miles de normas, acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, normas en la Organización Mundial del Comercio, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, acuerdos de todo tipo para proteger los negocios de estas compañías. ¿Y qué pasa con sus obligaciones? Sus obligaciones en derechos humanos, a nivel ambiental, a nivel laboral. No hay instancias
a nivel internacional, y a nivel nacional cada vez hay una mayor desregulación, con lo cual no se puede controlar en la práctica los abusos que muchas veces cometen estas grandes compañías. La lógica nacional, la regulación nacional se va despojando de actividad, digamos, se va desregulando cada vez más, y a nivel internacional todo queda en lo declarativo. No hay normas, no hay códigos internacionales vinculantes que permitieran controlar a estas grandes compañías. En la marca España se habla mucho de seguridad jurídica, de cómo hay que defender la seguridad jurídica de las empresas españolas en el extranjero, y ese concepto de seguridad jurídica remite casi exclusivamente a intereses económicos. Cuando hablan de seguridad jurídica se refieren a los contratos de Repsol en Argentina, de Iberdrola en Bolivia, de SACIR en Panamá. No hablamos de la seguridad jurídica del derecho internacional de los derechos humanos.